Hola, mi nombre es Iván Simón Luis Preteñas. Con ustedes, Elías José González. Y aquí, Mauricio Dávar. El episodio de hoy se centra en el debate entre Slavoj Žižek y Jordan Peterson, a celebrarse el 19 de abril. Es interesante que en esta época, en vez de estar siguiendo quizás a estrellas de cine o un concierto, en la población joven, en nuestra generación, se esté generando tanta atracción, tanto interés en un debate filosófico, siendo el tema en esta ocasión capitalismo versus comunismo. Mauricio, Iván, ¿por qué consideran ustedes que un tema tan históricamente seco como la filosofía está saltando a la cultura popular? Y como bien dices, una de las cosas más interesantes de este debate que viene la semana que viene es que es un debate filosófico que va a suceder en YouTube, ¿no? Y generalmente, o originalmente, YouTube no era un medio en el que uno se esperaba que estuviera sucediendo los debates de la esfera pública. Y ellos son dos personajes que se han vuelto famosos porque han sabido utilizar esta plataforma. O sea, han sabido, a través de sus videos, ambos desde diferentes espectros políticos, han conseguido que mucha gente los escuche. Han conseguido ser controversiales desde diferentes puntos. Y ¿tú dirías entonces, Mauricio, que lo que los une es que ellos han logrado expresarse a través de los nuevos medios, conectando con una nueva generación y que exacto, es un efecto mediático, quizás? Es una figura de filósofo público que es nueva, que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con el nuevo medio del internet, y que antes no había esta cercanía, ¿no? Con esta persona, con este intelectual público que está todo el tiempo haciendo videos, que está muy comprometido con la audiencia, que está siendo controversial. Y ellos dos han sabido utilizar eso, como ya dije antes, de dos partes del espectro político. Iván, tomando lo que te dice Mauricio, ¿eso es entretenimiento o es educación? Bueno, es que es ambos. Eso es lo interesante. Yo creo que, en especial, Žižek, en verdad, a pesar de que lleva décadas escribiendo, es muy, muy prolífico, tiene muchísimos libros. Yo siento que entra en este debate filosófico a través de los medios, no solamente YouTube, Žižek, pero también entra a través de sus películas. Él tuvo 2 películas que hizo que también le dieron... es una película que tú las consigues en las librerías. Es una película de librería, básicamente. Entonces yo creo que... A pesar de que son lo que une a estos dos filósofos es sus personas, porque ellos también son en cierta forma unas personas mediáticas y ellos tienen unos gestos y unas maneras específicas de hablar, y esto es lo que los une y que al mismo tiempo lo hace interesante y lo hace un punto de corte entre educación y entretenimiento, porque yo siento que Žižek y Peterson es un video que tú puedes mostrar, es algo que tiene un aspecto de entretenimiento que es innegable. Yo creo que eso es lo que tú quieres decir, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Tiene en parte el tema de que es filosofía, pero es controversial, pero es entretenimiento, ¿no? Ellos... Y parten de puntos distintos, ¿no? Žižek, yo creo que... A eso quería ir, Mauricio. Como yo entiendo, Žižek entra a la fama por ejemplo, por sus interpretaciones del cine. No, él tiene estos videos, ¿no? En el que hace análisis de películas partiendo de la psicología lacaniana, partiendo de los conceptos que él trabaja. Y Jordan Peterson entra también más bien por una controversia. Pero los dos saben utilizar la plataforma de una manera distinta, pero es como un nuevo medio. Estamos estableciendo similitudes entre los dos personajes y hemos acordado que el formato, la exposición, la persona son partes fundamentales de aquellos que los pudiera permitir organizarse en un fenómeno común. Siendo esto cierto, ellos están de lados opuestos de un debate, unos apoyando, Jordan Peterson exponiendo a favor del capitalismo y Slavoj Žižek exponiendo a favor del comunismo. Mi pregunta ante ustedes es, a estos dos personajes, teniendo en cuenta todo lo que tienen en común, ¿los separa la ideología exclusivamente o hay más allá que eso que los pone en bandos distintos? Bueno, yo creo que antes de abordar esa pregunta de su ubicación en el espectro político, quizás yo creo que, Elías, tú nos podrías explicar un poquito por qué Jordan Peterson
se volvió famoso a pesar de que él llevaba, al igual que Zizek, utilizó el cine para sus películas, para posicionarse en los medios. Porque Jordan Peterson, ¿cómo llegó Jordan Peterson a crecer de esa forma? Y yo creo que hay una historia interesante detrás de eso. Yo a eso precisamente quería llegar y exponer la diferencia, porque yo, preparándome para este episodio, conversaba con mi buen amigo Rodrigo Marcano y él me sugirió algo que en primera instancia suena contraintuitivo. Él me comentaba, y esto seguramente generará polémica entre los escuchas, que desde un punto de vista comparativo, Peterson es más radical, o digámoslo al revés, Zizek es más conservador en su persona y en su formato que lo que es Peterson, a pesar de que Peterson expone ideas de derecha. Como tú bien dices, antes de entrar en las diferencias ideológicas, a mí me interesa más entender, digamos, las diferencias de historias de cómo esta gente llega, qué los separa a ellos dentro de lo que los une. Y me comentaba mi amigo Rodrigo que él ve en Slavoj Žižek una persona más conservadora a nivel de formato que Jordan Peterson, porque al fin y al cabo Slavoj Žižek es un académico que se ha dedicado primordialmente a la escritura y a la publicación de libros, que dentro de su responsabilidad como académico, él está enfrentándose a las piedras difíciles de roer de su campo, mientras que, sin decir que es menos o más noble, Jordan Peterson se ha dedicado más bien a rescatar ciertas cosas que se consideraban obvias de la legacía modernista y hacerla, digamos, más comestible o hacerla más difícil de acceder para un público general. Yo creo que a lo que tú te refieres con eso es que Jordan Peterson viene del campo un poco más práctico. Él es un psicólogo clínico. Él tuvo contacto más directo con pacientes. Mientras que quizás Zizek viene de un campo un poco más abstracto, un poco más de la teoría. Sus libros siempre siempre hablan sobre Lacan, sobre Hegel. Básicamente, él utiliza sus interpretaciones de estos filósofos para compartir sus ideas que, a mi parecer, a veces son un poco más difíciles de definir que las de Peterson. Y yo creo que eso es lo que va a ser muy interesante este debate, porque yo siento que con Peterson es más fácil tener claras sus ideas y dónde él está parado en ciertos temas, mientras que con Zizek quizás es un poco más ambiguo. Entonces yo creo que este debate va a ser una oportunidad interesante para saber dónde están parados estos dos filósofos. Un detalle interesante del formato del debate. Hace un par de días, celebrando, por cierto, el cumpleaños de Zizek, él fue invitado a Russia Today, el canal de televisión, donde él también es invitado frecuentemente. Y él le estaba exponiendo cuáles iban a ser las reglas del debate. Tengo entendido que el debate se va a llevar a cabo en el formato de 2 intervenciones largas de media hora, en donde cada uno va a exponer su punto. Y no va a haber, de hecho, un debate formal. De hecho, Zizek él mismo no lo llama un debate, él lo llama una exposición con oposición. Y ¿es esto, mi pregunta, Mauricio, a ver si tú me ayudas, ¿es esto una demostración de precaución, de no querer entrar efectivamente en un debate, o es esto más bien una herramienta para no perderse en discusiones futiles? No, yo creo que hay un tema principal ahí, que es también el tema del idioma, ¿no? Jordan Peterson habla inglés como lengua materna. Zizek no, y también involucrarse en un debate en el que, ¿sabes? Jordan Peterson es muy buen orador, ¿sabes? Hay que entender que la razón por la que Jordan Peterson también se ha vuelto tan famoso es porque él es muy buen orador, y en el momento en el que él descubre que que la gente le gusta escuchar o sea, la gente tiene una preferencia por un orador de ese nivel, ¿no? Entonces él se mete en una controversia inicial. Él empieza a descubrir el potencial de los videos de YouTube. Él empieza a tener unos seguidores, ¿no? Tiene ahorita no sé cuántos millones de seguidores. O sea, descubre el potencial de la plataforma y de su capacidad oratoria, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, también yo creo que Zizek entiende que un debate con él en inglés no es una posibilidad, ¿no? Entonces, por eso él pone estas reglas, ¿no? Para partir. Yo creo que también una cosa que puede apoyar también lo que tú estás diciendo es que en los debates anteriores que ha tenido Peterson, ya sea en el de la BBC
que tuvo el año pasado o hace 2 años, no estoy seguro, es que él demostró que él podía responder siempre de una manera muy convincente. Entonces, él ha demostrado una superioridad en casi todas las entrevistas que él ha tenido. De hecho, en los podcasts que he escuchado sobre él, él siempre dice que después de estas entrevistas tan intensas que él tiene que descansar por varios días de lo intenso que Pero eso es todo el punto, ¿sabes? Yo creo que eso es todo el punto, porque ¿de qué es lo que está hablando Jordan Peterson? No, o sea, hay un tema de que él es muy buen orador, pero Exacto. él también definitivamente le toca la tecla a una cantidad de oyentes que lo siguen y que están, y, ¿sabes? Y que de verdad creen mucho en lo que él está diciendo, ¿no? Entonces, más allá de la manera en la que él habla, o sea, él toca la tecla porque también es un tema que no hemos tocado, ¿no? Sobre a qué está criticando Jordan Peterson, por qué él entra en eso, ¿no? Y una de las razones, yo creo, por la que él logra tanta popularidad es porque él está criticando, es una opinión que en mi opinión es muy común, es la de criticar a ser políticamente correcto, ¿no? Jordan Exacto. Peterson, lo que tiene Jordan Peterson detrás, el argumento que él tiene, es una crítica de la izquierda. Él aparece como un personaje Pero Mauricio, elocuente. Ajá. tú estás hablando de que hoy en día es común criticar lo que en inglés se llama political correctness, lo que es ser políticamente Exacto, correcto. para allá iba. Pero eso no era así hace 4 o 5 años. Hace 5 años se le consideraba a uno un bicho raro si no estaba montado en el bote de lo que era políticamente correcto. El péndulo inevitablemente tiene que dar su vuelta y siempre van a haber exponentes del asunto. No, yo estoy de acuerdo. Y eso tiene que ver con tu posicionamiento muy personal, ¿no? Por ejemplo, aquí desde Berlín, que es una ciudad donde en la esfera pública, la opinión pública está muy adentro de lo que se llama ser políticamente correcto. Puede parecer que la opinión de Jordan Peterson era una opinión alien, ¿me entiendes? Pero Claro, también depende de yo dónde tú quiero estés recalcar posicionado. ese punto. A mí, yo estoy encontrando, en lo poco que hemos explorado, ciertas contradicciones. Tenemos, por un lado, un caballero que está exponiendo un mensaje que debería ser no controversial, pero este personaje genera controversia. Tenemos del otro lado un comunista radical en el siglo XXI que debería ser controversial, pero no lo es. Entonces, ¿cómo se maneja esta tensión? Ok, pero vamos a mantenernos del lado de Jordan Peterson, ¿sabes? Tenemos un fenómeno que existe, que todo el mundo conoce, que es el de ser políticamente correcto, ¿no? Que es un tema de llevar la moralidad a temas de la política, Pero responde a la pregunta, temas sociales. ¿por qué hoy en día, por qué Jordan Peterson genera controversia a la hora de defender su posición? Que, como tú muy bien dijiste, es algo que ya más o menos es Vox Populi. Yo creo que eso se refiere No, también... pero mira, escúchame, ahí me malinterpretaste, porque es Vox Populi aquí en Berlín, que es una ciudad, es un enclave de izquierda en Alemania y en Europa. O sea, todo el mundo conoce, por ejemplo, el tema de ser políticamente correcto. O sea, puede venir desde el feminismo, puede venir desde el tema de la identidad. O sea, es un tema generalmente de izquierda, ¿no? Y Jordan Peterson aparece como un crítico de toda esta narrativa, de toda esta de toda esta narrativa de izquierda, ¿no? Entonces, Claro. la razón... Ajá. Hablemos en detalle entonces de la controversia en la cual se vio envuelta el profesor Peterson. Y Por lo que ejemplo. lo propulsó, y es importante que esta fue la controversia que lo propulsó a la fama, ya él llevando décadas activo activos en la escena intelectual canadiense. ¿Cuál es la historia detrás de su controversia, Elías? Bueno, la historia detrás de la controversia yace en un cambio a la ley de derechos humanos en Canadá, donde se le garantiza el derecho a personas con una sexualidad no binaria a ser referidas en el prenombre de su elección. Esto genera, desde el punto de vista de Peterson, 2 grandes problemas de distinto orden. El primer gran problema es que él sobreentiende que obligarle a alguien a decir algo es una de las herramientas más autocráticas que puede tener un gobierno para controlar patrones de comportamiento. Esto en inglés se llama compelled speech o discurso obligado o discurso obligatorio. El nivel de la herramienta con la cual nosotros estamos más acostumbrados en términos represivos de la libertad de expresión es la censura. La censura es una herramienta en donde se le prohíbe o se le limita a las personas a decir lo que ellos quieren.
Peterson plantea que obligar a alguien a que diga una cosa es aún más autocrático que censurarle a decir algo. Y voy a poner un ejemplo de la Alemania nazi. Por ley, durante la Alemania nazi, estaba obligado a que las personas, al ver al Führer, tenían que saludar con su brazo, con El ave César. lo que se llamaba el saludo alemán o el saludo al líder, ¿no? Y esto hasta cierto punto recalca cuál es la diferencia de censura y discurso obligado, porque si bien cuando a ti te aplican censura, te están impidiendo que te expreses, pero no están exigiendo que tú colabores. Mientras que el discurso obligado va mucho más allá. El discurso obligado exige que tú colabores con el proceso, donde hay no solamente recibes una penalidad al limitar tu opinión, pero recibes una penalidad si no demuestras que estás cumpliendo con las mismas normas y condiciones que te están imponiendo. Y si bien esto suena medio anacrónico y si bien la comparación suena un poco fuera de calibre, en principio yo entiendo esa argumentación. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo entiendo el punto que tiene Jordan Peterson entre censura y discurso obligado. Sin embargo, yo creo que más allá de eso, la razón por la que Jordan Peterson entra en la escena es por la manera tan pública en la que él hace su crítica, porque específicamente él no se quiere referir a las personas de género no binario, a las personas trans, por la manera en que ellos quieren ser definidas. Y entonces cuando él se niega públicamente en un ambiente liberal, que es el de la universidad, es donde entra la controversia, donde empiezan los videos de YouTube, donde él tiene discusiones abiertas, como una especie de cabildo con estudiantes, que él utiliza su habilidad oratoria para enfrentarse a estos personajes, a estos estudiantes. Ahí es cuando, y estos videos son grabados y se vuelven virales. Déjame hacerte una pregunta, Elías. ¿Tú tendrías un problema personalmente si a ti, por ejemplo, si tú trabajaras en una universidad, estuvieras dando un curso a undergraduates o a gente de licenciatura y la universidad pasa un correo general en el que te dice que por favor a esta gente, si esta gente quiere que tú te refieras a ellas con el pronombre ellos o con el pronombre eso o con el pronombre que fuera, por favor hazlo? Yo sí veo eso como problemático y no es que yo sea enemigo del movimiento progresista. Yo veo eso problemático porque no hay un consenso ni cultural ni académico de la pertinencia y qué tan correctos son estos pronombres. B, no puede haber tal cosa como que cada quien exija a que le llamen como ellos prefieren porque eso presta abusos. Entonces... Pero más allá, disculpa que te interrumpa, más allá de tu opinión personal al respecto, yo quisiera mantener la conversación un poco en el tema de Jordan Peterson, porque exactamente estamos cayendo en el discurso de si es correcto o no, la manera en que las personas se identifican. Pero si volvemos a Jordan Peterson, quisiera entonces traerte una acotación de él acerca de lo que tú preguntaste. Esta misma pregunta que me han hecho a mí la ha respondido Jordan Peterson de la siguiente manera, y yo estoy de acuerdo con su respuesta. Yo considero que si alguien quiere, o estoy citando a Jordan Peterson, ¿no? Se considera que si alguien espera una deviación de la norma y esa persona pretende que yo colabore con su intento de desviarse de la norma, que eso sea negociado, que eso sea ganado. Yo no tengo ningún problema en tratar a alguien como esa persona me lo pide, una vez que esa persona se haya, dentro de las normas básicas de comunidad, se haya ganado mi respeto y yo entienda que quiere. Pero esperar de antemano que la sociedad tiene que rendirse ante unas demandas no bien trabajadas de un grupo bien pequeño no es racional, no es viable y no es necesariamente conducivo a una buena armonía. Esto me lleva también al segundo punto de por cuál Jordan Peterson genera en esto un escándalo. Al fin y al cabo, lo que estaba en peligro no era cómo se llama quién. Y hay que entender lo que yo dije al principio. Esto fue codificado no en los estatutos de lo que en Venezuela sería equivalente a la LOPNA o qué sé yo. Esto no es una ordenanza o una ley de bajo rango. Esto está escrito en el Código de Derechos Humanos. Para las personas que entienden de derecho o que han tenido experiencia en Venezuela, tomemos el caso, o sea, para entenderle, esto es una grandísima diferencia en el derecho y les voy a poner el caso de Leopoldo López. Disculpe que cambie aquí el tema. ¿Quién es Leopoldo López? Leopoldo López es un ex candidato y líder de la oposición venezolana que se encuentra inhabilitado políticamente. Y aquí viene el caso. En
según la legislación venezolana y la de muchos países, es previsible que sentencias sean retraídas, sean eliminadas, o que condenas sean eliminadas. Es decir, si llegase a haber un cambio de gobierno en Venezuela, a Leopoldo López, en teoría, si no estuviese su crimen calificado como un crimen contra los derechos humanos, pudiera llegar un presidente o pudiera llegar una nueva administración y perdonarle su crimen. Pero el tema es que en muchas legislaturas no hay perdón contra crímenes De lesa humanidad. de lesa humanidad o contra los derechos humanos. O sea, no es que a Jordan Peterson, si Jordan Peterson fuera a corte y perdiera, no es que Jordan Peterson le van a dar una multa, es que Jordan Peterson se mete en el problema del orden más alto posible con la ley, del cual no hay vuelta atrás. Perdería su trabajo, perdería la habilidad de enseñar públicamente, perdería la habilidad de postularse a un cargo público, porque estamos hablando de el más alto escalafón de los derechos como están codificados. Okay. Y eso es el punto de Jordan Peterson al final. No se trata de que haya un movimiento político tratando de buscar soluciones racionales a mejorar un problema. Aparentemente, según él lo ve y lo experimenta, hay una agenda de llevar todos los argumentos de izquierda a sus últimas consecuencias, y eso ni es republicano ni es sensato. Ok, pero entonces, Elías, yo quisiera seguir tu pregunta y con un contraargumento. ¿A ti no te parece que también esta negación, esta posición reaccionaria que toma Jordan Peterson puede también tener un impacto negativo en estas comunidades marginadas? No, yo creo que eso puede tener un impacto negativo en su imagen, y eso es su problema. Pero yo no veo cómo esto puede tener un impacto negativo en las comunidades desprivilegiadas. Y si lo tiene, es por factores externos a él. Es quizás porque alguien no hizo su trabajo, porque alguien lo leyó mal, porque alguien está... Pero, en fin, yo no veo su intervención como algo destructivo. Ajá, Hay muchas críticas, por supuesto. No, es decir, yo quisiera también ser muy crítico de él en este momento y decir como que mi problema más grande con él es que él, su posición reaccionaria también genera, y su popularidad en YouTube, digamos que establece una plataforma para todos estos movimientos de derecha que han estado en cierta forma dormidos o quizás censurados dentro de los campos universitarios occidentales liberales. Entonces tú no ves que hay quizás una problemática en que estos grupos de derecha utilicen el mensaje de Jordan Peterson de libertad de expresión. ¿Tú no sientes que podría ser incluso peligroso que esta derecha radical dormida utilice esta plataforma de libertad para resurgir y utilizarlo como herramienta contra estos grupos marginados? Esa pregunta está muy interesante, ¿no? Porque eso nos lleva al punto de qué sucede en el momento de que tú eres una persona que entra a la esfera pública y consigue una plataforma para comunicarse con un público, ¿no? Como lo encontró Jordan Peterson. Y una cantidad de una audiencia, ¿no? Sucede una audiencia y se apega a tu plataforma, ¿no? Y esa audiencia puede venir de cualquier lado, ¿no? Él, como especialmente si es el internet. Él es una persona que empezó a comunicar sus videos en YouTube, que se metió en una controversia, entendió que él tenía más audiencia ahí que en sus clases de universidad, que es una cosa que él también lo dice en un momento en el que lo estaba entrevistando, y él dice, mira, yo tengo unas clases en la universidad en Toronto en la que tengo 50 alumnos, tengo capaz 20 alumnos la clase que viene, y de repente tengo 200,000 seguidores en YouTube, ¿no? Él entiende ese potencial, ¿no? Y también se mete en una controversia, empieza a encontrar esta plataforma y empieza a editar videos y empieza a comunicar su mensaje. ¿Y qué sucede o qué postura tiene que tomar él cuando una cantidad de gente que está en internet, que puede venir de cualquier parte, ¿sabes? Puede venir del radicalismo, puede venir de gente que puede estar diciendo cualquier barbaridad, se identifica con su mensaje? ¿Y cuál es la responsabilidad de alguien que está en la esfera pública, que se está comunicando alrededor del internet? Exacto, ¿cuál es la responsabilidad? De que llegue gente radical y se identifique con tu plataforma. Pero yo creo que en eso raya la pregunta, y nos damos cuenta que no es una pregunta nueva. ¿Cuál es la responsabilidad de un creador para con su público? Y sinceramente yo creo que la historia nos ha respondido eso. ¿Son los juegos de video responsables porque la gente se mate? ¿Fue Kiss responsable por la alza de suicidios en su época? No, sin embargo, yo sí siento que Jordan Peterson utiliza
y él es una persona muy inteligente, como lo ha demostrado, y él está consciente de esta plataforma de Es el personas. tema de la agencia, Y exacto. él está consciente de su poder. Y de hecho, han habido los momentos más problemáticos fue cuando se subió una foto en internet de él con la bandera de Pepe the Frog, que es un código de la alt-right. Y le preguntaron a él qué pasaría si hubiese sido una foto de una hoz y martillo. ¿Se hubiese dejado tomar la foto? Muy Ok, probablemente entonces no. déjame resumir esto, porque yo creo que este es un punto importantísimo, ¿sabes? Una de sus críticas, una de las razones por la que él encuentra tanta popularidad, hay que entenderlo, quiero decirlo porque es importante, ¿no? Es que él hace una crítica de la izquierda que es muy válida y donde mucha gente se identifica, ¿sabes? Yo creo que todos estamos de acuerdo y todos hemos vivido el tema, puede ser con el feminismo, puede ser con cualquier causa de la izquierda, ¿no? Que esa causa puede excederse, ¿no? Esa causa puede pasarse, ¿no? Y es una crítica válida, y yo estoy muy de acuerdo. Puede ser con el tema de los pronombres, puede ser con exceso del feminismo, puede ser con el tema de ser políticamente correcto. Pero Él ahí... tú has dado en el clavo, Mauricio. En el centro de la crítica de él, o de la metacrítica de él a la izquierda, más que la crítica interna, es que todos sabemos, y está impreso en la primera plana de todos los libros de historia, de cuál es el potencial maligno que tiene la derecha. Exactamente, esa es una de sus tesis. Y la razón por la cual él está asumiendo la posición que él está asumiendo no es para contradecir que la derecha es peligrosa, sino también para cerrar un cabo, para traer al debate que no tenemos una conciencia colectiva clara Exacto, ok. de cuáles son los límites y el potencial de la izquierda para hacer mal. Por eso él siempre, yo creo que quisiera entrar a un ejemplo que él siempre da, que son es el archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, que él siempre dice, él agarra ese libro como un punto histórico en el cual se demuestra los verdaderos crímenes atroces de la izquierda del comunismo, bajo el estalinismo, y que él agarra y dice, bueno, Aquí fue donde quedó evidenciado los peligros del comunismo. Una de las tesis, como tú bien dijiste, es que nosotros sabemos históricamente, está muy evidenciado, y él dice haber estudiado mucho el nazismo, entonces nosotros tenemos digamos, un medidor muy preciso de cuándo la derecha, a partir de acá, se pasó, pero, según su tesis, no hay un marcador específico de cuándo la izquierda fue muy lejos, fue muy allá. Entonces yo creo que quizás eso es lo que él busca establecer. Sin embargo, en su discurso, Él utiliza su discurso es utilizado como una plataforma que es explotada por la derecha que ha nacido en los últimos años. Ok, entonces, para resumir, o sea, tenemos este personaje que es Jordan Peterson, que se vuelve famoso a través de YouTube. Tiene una crítica de la izquierda, del ser políticamente correcto, del activista de izquierda, y encuentra el potencial de esta plataforma, ¿no? Deja de ser profesor universitario, encuentra una gran audiencia. Esta audiencia luego se vuelve también espacio para radicales. Él es controversial y él encuentra su espacio, y él está haciendo una crítica que es muy válida, a pesar de que a veces implique cosas que disgustan a la gente. Entonces, este es un lado del debate. Entonces, yo creo que ahorita podemos tomar una pausa, y cuando volvamos podemos hablar un poco más de Zizek y qué representa él, y por qué él representa un polo opuesto a Jordan Peterson. Vamos a tomarnos un descanso musical y volveremos con la segunda parte del programa.
Bueno, en esta segunda parte quizás deberíamos enfocarnos un poco más en quién es Slavoj Žižek. Para mí Slavoj Žižek es muy interesante porque yo llegué a él a través de un video de YouTube que vi sobre cómo él analizaba la película de Alfonso Cuarón, Children of Men. Yo sé que tiendo a hablar mucho de Alfonso Cuarón en este podcast, pero él me pareció muy interesante personalmente porque él decía que el Children of Men era básicamente un remake de Y tu mamá también. El tema de que en Y tu mamá también era una mujer que estaba tenía cáncer, entonces estaba llena de muerte, y en Children of Men era al contrario, una mujer que estaba embarazada, estaba llena de vida. Y bueno, él hace unas lecturas, él también tiene lecturas sobre como las películas de Christopher Nolan de Dark Knight son películas que son plataformas para el fascismo, y como Batman es un radical de derecha. Y a mí me llamó muchísimo la atención su lectura tan, digamos, tan directa, y la manera en que le aplicaba la filosofía de una manera quizás que fuese accesible, pero también al mismo tiempo profunda. Él tiene varias películas, tiene la guía del pervertido a la ideología y la guía del pervertido al cine. Y en ambas películas, que son codirigidas con una mujer, él explica estas ideas, habla sobre Taxi Driver, habla sobre la relación que tiene, en especial durante los años de Bush con el cine, y eso fue lo que a mí me llamó la atención por primera vez. Pero Elías, ¿cómo tú llegaste a Slavoj? A ver, Iván, hace muchos años, estudiando economía, yo estaba enfrascado precisamente en este debate entre la izquierda y la derecha, entre la planificación y el liberalismo. Y si bien en esa época yo estudiando economía, que es lo que uno le enseñan, me estaba orientando más a la plataforma clásica liberal, me llamó la atención un video en YouTube que yo vi de Slavoj Žižek, donde él expone por qué él es comunista. Y me llamó la atención que encontré una persona que me estaba dando muy buenos argumentos en contra de lo que yo estaba estudiando. Creo que esos son una de las sorpresas más gratificantes que uno tiene en la vida intelectual, cuando alguien del bando opuesto, digamos, te mueve el piso. Básicamente, Slavoj comentaba que él es comunista no porque él crea en un programa ideológico específico, leninista, marxista, etc. Él se autodenomina comunista porque él considera que los retos del siglo XXI son retos que solamente se pueden resolver en comunidad y desde arriba, incluso a veces saltándose la democracia. Ejemplo, si salvar el planeta Tierra y salvar los océanos fuese una cuestión de democracia, probablemente nunca lo vamos a resolver. Tendríamos unos países que no tienen costa que votarían en contra, tenemos países que dependen de la pesca y la contaminación para desarrollarse. O sea, los problemas del siglo XXI son problemas comunes. Entonces, eso fue una introducción bien interesante. Ahora tú, Mauricio, ¿cómo tú conociste a Žižek? No, o sea, y pensando también en Peterson, o sea, hay unas similitudes. Que la primera, que es la más obvia, es que, bueno, ambos son celebridades de YouTube. Con ¿sabes? personalidades. La razón por la que encontré probablemente a Žižek fue en algún momento en YouTube viendo otro tipo de videos, también clases o también de temas de filosofía, discusiones, que él aparecía, ¿sabes? Yo creo que todo el mundo lo ha encontrado con él, y aparte es muy reconocible porque tiene un estilo, tiene una persona. Yo te dije que era parte de un performance, capaz tú no estabas de acuerdo, pero él tiene un estilo, ¿no? No es un orador, es un orador que uno recuerda. Un orador que uno recuerda porque está todo el tiempo rascándose la nariz. Es un orador que uno recuerda porque tiene un acento muy marcado. Es un orador que uno recuerda por muchas razones, ¿no? Y eso es, en primera instancia, eso. En segundo, quería entrar al tema como que a él lo posicionas o uno lo posiciona como algo de izquierda, ¿no? Es como el tema de que el debate va a ser sobre capitalismo contra comunismo, contra socialismo, ¿no? Entonces él viene de Eslovenia, que era un país que originalmente pertenecía a Yugoslavia, ¿no? Y que era un país comunista. Pero a mí, las primeras veces que lo escuché o los videos que yo he podido ver, más bien lo he encontrado a él como un tipo crítico. O sea, es un tipo que no solo es crítico del comunismo en su forma como podría venir del comunismo ruso o como lo conocimos en el siglo XX, pero que también es crítico de la izquierda más del centro, ¿no? De lo que llaman el liberal, ¿sabes? Entonces son ambos personajes, son celebridades del internet
y que son ambos, yo creo que son controversiales y que son ambos críticos de diferentes posiciones, ¿no? Ambos critican a la izquierda, ¿no? Que es interesante, ¿no? Ellos tienen una similitud, es que ellos ambos están criticando a la izquierda. Eso de posicionarlos entonces como un binario, como una lucha entre derecha e izquierda, también me parece raro, porque Zizek en sí, por su definición, lo que él está profesando es muy crítico. Entonces eso fue las dos impresiones que tuve al principio. Sí, sin embargo, a mí me parece que Zizek, a pesar de que también ambos son críticos de la izquierda, diciendo que, por ejemplo, la manera en la que Zizek se expresa y las ideas que él comparte son a veces un poco más... No son ideas que uno puede, digamos, integrar en la vida diaria. Yo creo que uno de los puntos de venta principales de Jordan Peterson es que, bueno, su libro 12 reglas para la vida se basa en una especie de coaching, en dar unas reglas en las cuales tienes que, por ejemplo, pararte de derecho. Yo no siento que Zizek esté dando una serie de reglas o no tiene ese aspecto de autoayuda. Claro, y es algo que me estaba diciendo Elías ayer, ¿sabes? Uno tiene que entender que Zizek, dentro de todo, es un filósofo, es un escritor de libros, o sea, es una persona que ha escrito por lo menos, no sé, 40, 50 libros, ¿sabes? Lo que él se dedica es a hacer filosofía en el sentido más conservador, que es algo que él me está diciendo. Exacto. En vez que, ¿quién es Jordan Peterson? Jordan Peterson es una persona que más bien viene de una consulta de psicología, que la pega en el internet, escribe un segundo libro y que tiene todo un tema de este motivador, de este coach motivacional, ¿no? Sí. Y parte de ahí. Entonces, Zizek es menos accesible, es peor orador. Peterson es un gran orador. O sea, son personas diferentes. Entonces, partamos de eso. A mí me gustaría comparar las técnicas de oratoria, o quizás hasta cierto punto la falta de técnicas de oratoria en los personajes y su estilo. Eso va a ser muy interesante de escuchar. Se hablaba de que cada personaje tiene su firma, su estilo, su manera de presentarte, que tienen una personalidad. Pero rescatando lo que tú decías, Mauricio, el tema de la audiencia y de la intención del contenido, yo siento que hay una diferencia interna muy, muy grande en los estilos de Peterson versus Zizek. Yo siento que Peterson ha enseñado y ha trabajado el arte, porque es un arte, de poder hablarle a la mayor cantidad de personas posibles de la manera más accesible posible. Exacto. Y su personalidad, su firma, su estilo refleja eso. Es tratar de... Y se genera la pregunta si esto es cumpliendo una necesidad de mercado o si eso es más bien su estilo verdadero. Mientras que en comparación, cuando yo veo a Zizek, yo entiendo que hay elementos que atraen, pero de la misma manera hay elementos que repelen. Cuando uno ve toda esa energía concentrada en Zizek, uno lo está viendo a él. Uno no está viendo un producto, uno está viendo la máxima expresión de su carrera. Mientras que yo veo en Peterson una persona mucho más conmesurada, mucho más calculadora y mucho más con una agenda global, sin que eso suene negativo. No, yo creo yo creo que tienes muchísima razón ahí, porque, bueno, también quisiera también ser un poco crítico. Yo creo que la manera en que, por ejemplo, se planteó este debate, cuando Peterson habló del debate, él habló de que habían llegado a un deal en Twitter. Él puso que ya tenemos un negocio de cómo vamos a vender, y Peterson ha sido muy abierto del precio de las entradas, de la manera en que se ha comercializado y se ha comodificado este evento. Después clarificó que Slavoj iba a donar los ingresos de la charla. Sin embargo, yo siento como que Jordan Peterson en su ideología también integra el aspecto económico, y él siempre también a cierto punto glorifica la manera en que sus libros se venden. Él siempre en los podcasts él habla sobre que su libro ha sido un bestseller, mientras que quizás para Zizek eso no es algo que le es irrelevante, ¿no? Pero no estoy seguro. Acerca de Peterson no estoy seguro. Porque, mira, fíjate, ¿sabes? Evidentemente, él después de haberse vuelto famoso, se da cuenta del potencial económico de las ideas que él tiene, ¿no? Pero yo no estoy seguro si eso viene con una agencia, ¿sabes? Si él tenía eso, una cosa planificada, o si simplemente fue el hecho de que era una persona que llegó a unas conclusiones, que llegó a una crítica importante, que se dio cuenta del potencial de esa crítica, que encontró una audiencia muy grande, y que luego dijo, bueno, ya que estoy aquí, vamos a aprovechar el potencial económico, ¿no? Wealth, ¿sabes? básicamente. Esa acusación de que él tiene una agenda económica detrás de lo que él está diciendo me parece falsa, porque evidentemente es una persona que ha pensado
de alguna manera lo que está diciendo, más allá de que a veces diga cosas que implican cosas que pueden ser más radicales, ¿sabes? Eso tendría cuidado ahí. Yo iría aún más allá, Mauricio. Yo estaría dispuesto a aceptar que él tiene o desarrolló una agenda económica y que esto no necesariamente es algo reprochable. No tiene nada de malo, exacto. O sea, y no es que no tiene nada de malo en general. Puede que tenga de malo en el caso específico, pero en el caso de Jordan Peterson ha montado una infraestructura comercial y corporativa alrededor de no solamente capitalizar su mensaje, sino de... El canal de YouTube abajo tiene links a su mercancía. Es decir, hay camisas con la foto de la langosta. Es decir... Y va más allá. Él utiliza a gente que consigue a través de sus encuentros para montar redes y para montar empresas de las cuales muchas de ellas ni siquiera están a la luz pública. Ok, entonces yo quisiera llevar, y esto yo sé, quizás me estoy repitiendo un poco, pero por un lado, Zizek, que viene del lado más, digamos, más conservador de la academia, yo siento que cuando uno lo lea de él, uno está más o menos... ese es el producto, ¿no? Los libros. Pero a mí me parece que a veces Peterson es utilizado políticamente por espectros un poco oscuros y radicales. Y puede ser, en especial después de lo que pasó en Nueva Zelanda, en la masacre, yo personalmente, mi miedo hacia la alt-right ha crecido. Y yo siento que a veces hay un punto de corte entre estas narrativas. ¿Ustedes no sienten como...? Bueno, es un tema que sí, exacto. Eso lo mencionamos un poco antes, ¿no? La plataforma que él creó ha abrido espacio a que ciertas radicales de la derecha apoyen un poco lo que él está diciendo, ¿no? Y eso tiene unas implicaciones de que, bueno, esas personas puede pasar lo que sucedió en ese momento, o sea, en que qué responsable es Jordan Peterson por las personas que lo siguen, ¿no? Y él atrae esa cantidad de seguidores, capaz, porque él, por el lado del espectro en el que él viene, ¿no? Y no estoy seguro qué tan responsable sea él. Me parece que también acusarlo a él de eso no es tan adecuado. Zizek no tiene ese caso. Exacto. Porque viene de otro lado distinto, ¿no? Él más bien él nunca está apelando. Él está apelando a una radicalidad, él está apelando a una violencia, pero de un índole muy distinto. Claro. Entonces no estaría seguro de eso. Una cosa que quería decir antes también era, ¿sabes? El tema del debate, ¿no? ¿Es capitalismo contra comunismo o socialismo? Y yo le pregunté a Murray que... Capitalismo contra comunismo. Exacto. ¿Qué le parecía a él ese tema de debate? Si la elección había sido bueno, si le parecía... Porque ese es un tema que... Bueno, yo creo que todo el mundo lo ha tenido, ¿no? Es un tema que sucede todo el tiempo y es un tema que muy fácilmente... Puede terminar en una discusión que no es interesante. Entonces yo te pregunté la otra vez de qué te pareció la elección de este tema y me pareció muy, muy bueno lo que me dijiste. Y me dijiste ese tema es bueno en medida a que los oradores estén a la altura, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? O sea, todo depende de que las personas que lo estén discutiendo estén a la altura, porque es un tema de que muy fácilmente entre las personas no adecuadas puede terminar una discusión muy mala, una discusión violenta, una discusión sin ningún trasfondo, pero que es una discusión que definitivamente... por las personas adecuadas puede ser muy interesante. Entonces... Sí, eso es interesante porque... ¿Puedes porque... hablar un poquito más de eso, Murray? Se tiene la noción de que el tema de izquierda versus derecha o pasó de moda, o no tiene solución, o está estancado. O sea, hay una... Suena como tan grande eso que uno pudiera esperarse que no se llegue a nada con un debate. Pero precisamente en esos momentos, cuando el debate está trancado, es que se buscan y se requieren de los mejores oradores y los mejores pensantes. Hay que aceptar que el debate entre derecha e izquierda no está resuelto. Que mientras tengas una Escandinavia que está demostrando que la burocratización de la sociedad es exitosa, y mientras tengas a un país como Estados Unidos, en donde la falta de control pruebe éxito, este debate no se ha acabado. Bueno, de hecho, y esto también para, digamos, agregar un poco más al contenido de la ideología de Zizek, que creo que nos hemos enfocado un poco en Peterson. Zizek, en uno de sus libros más importantes y de los más vendidos, es el libro que es primero como tragedia y después como farsa. Entonces, una de las razones por las que Zizek subió a la popularidad, en especial después de 2000, después de los ataques terroristas del 9/11, fue porque él dice que a pesar de que en el siglo pasado se demostró que el capitalismo había triunfado por encima del comunismo, el capitalismo fracasó durante la crisis económica de la década pasada.
Y en el libro él explica que la primera tragedia fue los ataques terroristas de las Torres Gemelas y después ve como una repetición histórica, esto es una teoría marxista, la crisis económica del 2008. Entonces es primero como tragedia y después como farsa, ambos fallas del mismo sistema. Entonces esa es como su respuesta a lo que se viene diciendo de que, bueno, el comunismo falló con la caída de la Unión Soviética, con la caída del muro de Berlín, pero al mismo tiempo el capitalismo también falló 10 años después con la crisis económica del 2008. Entonces yo creo que quizás ahí, o ustedes cómo lo ven. Sí, volvemos al punto, Iván. En efecto, esto no está resuelto y más bien la razón por la cual se da este debate es porque a falta de oradores competentes que logren cerrar la brecha entre un tema súper complicado y una audiencia no especialista, estas personas pueden ser las indicadas para volver a llevar al debate que es muy necesario en la primera plana. Claro. Yo quisiera quizás proponer una última pregunta para ya cerrar esta conversación. ¿Ustedes qué esperan de este debate? Que, de hecho, este debate, en cierta forma, empezó hace meses como... Yo lo veía como una broma. Es decir, cuando la gente hablaba en Twitter, cuando se enfrenta Slavoj contra Jordan, era más como una especie de chiste, pero... Sí, en primera instancia es como que comprender lo que significa el Internet, ¿no? Porque eso es una cosa como que de repente esto es posible, de repente todo es posible, cualquier tipo de discusiones, ¿no? ¿Y qué espero yo de este debate? Mira, o sea, si buscamos un precedente así reciente de lo que ha sido, por ejemplo, un debate de dos intelectuales de ese calibre, o sea, el siguiente que se me ocurre que también está en internet es el de Chomsky contra Foucault, ¿no? Que claro. Es un debate donde ellos no se entendieron absolutamente, o al menos es un debate que yo escucho y yo siento que ellos no se estaban hablando, ¿no? Es como un tema de que... hablan en dos idiomas diferentes. Que también es un poco... Uno tiene que entender lo que significa que dos personas, dos intelectuales públicos de ese calibre se enfrenten en un debate, que existe la posibilidad de que no se comuniquen, ¿no? O sea, ellos también... Una de las razones por la que yo creo, más allá de que ellos no hablan la misma lengua y que Zizek no habla inglés, de que ellos pusieron unas reglas para que uno haga uno hable y luego el otro, sin que haya el tema de debate, es un tema de que hay una responsabilidad de ser un intelectual público y de que en general yo voy a decir lo mío, tú vas a decir lo tuyo y hay un riesgo de que al final no se llegue a ninguna conclusión, sino que sea un monólogo de ambas partes, ¿no? Eso fue lo que yo escucho en parte cuando veo Chomsky contra Foucault y el riesgo que sucede y que pueda suceder con este debate, ¿no? Al mismo tiempo tienes, yo creo que en ese sentido, mira, Jordan Peterson viene con su crítica de la izquierda, con los excesos de la izquierda, ¿no? Él habla de este posmodernismo neomarxista, él habla de este exceso de los activistas identitarios, del exceso... Ajá, exacto, ¿no? Y esa crítica es válida, está bien, de la izquierda, pero yo creo que para mí Zizek tiene un mensaje mucho más importante, ¿no? A pesar de que Jordan Peterson puede haber sido más popular porque le está hablando a este grupo de gente que estaba buscando ese mensaje, ¿no? Zizek es un tipo que, aparte de que viene, él es de izquierda, pero él es crítico de la izquierda. Yo no veo a Jordan Peterson en capacidad de hacer una crítica del capitalismo. Su mensaje es mucho más direccional, ¿sabes? Me parece que está va en un solo sentido, ¿no? Me creo que yo esperaría que Jordan Peterson siga diciendo con muy buena retórica estos mensajes que él lleva, que son parte de su mensaje motivacional, y que Zizek haga una crítica mucho más importante de lo que está sucediendo en cuanto al capitalismo, en lo que está sucediendo, cuáles son las fallas de la izquierda, siendo de izquierda. Un mensaje más humanista al final. Sí, un mensaje más humanista. Eso es lo que yo veo. O sea, yo esperaría, a pesar de que lo que diga Zizek seguramente va a ser menos accesible, que él tenga el mensaje más profundo. Que se recuerde. Exacto. O para mí. No sé, ¿qué opinas tú, Elías? Bueno, acerca de expectativas de este debate, yo voy a decir quizás lo que a mí más me alegra de este debate, ¿no? Y es el simple hecho de que se esté dando. Claro. Yo no recuerdo, y como tú mencionabas, Iván, yo no tengo pruebas para esto, pero esta es mi recolección de los eventos. Yo no recuerdo en mi vida que se haya generado un debate a petición del público. Y yo tengo la impresión de que este fue un debate que fue generado a petición del público. Y esto tiene varias implicaciones bien interesantes, porque parte de la crítica de Jordan Peterson es que la academia
está siendo secuestrada hasta cierto punto por un cabal de, en sus palabras, neomarxistas postmodernos. Y uno pudiera sugerir de que esto le está dando la razón, porque este es un debate que difícilmente encontrarías organizado por una universidad. Ninguna universidad tomaría el riesgo de organizar este debate. Yo interpreto esto como un público lo suficientemente maduro como para entender la necesidad de que ellos tienen que secuestrar la agenda, postularla y traer a las personas relevantes a cita. Esto es sin precedentes para mí. La segunda gran expectativa que yo tengo acerca del debate es lo que se comentaba de que, en términos prácticos, la visión o la crítica de Peterson y de Zizek no necesariamente difieren. Y eso quizás vale la pena que lo sinteticemos un poquito. Simplificado, la crítica de Peterson es que la izquierda no tiene programa. Y que el programa de la izquierda es muy ideológico y poco pensado, y en verdad tienen un programa en contra, tienen mucho que decir en contra de cosas, pero la crítica esencial de Peterson radica en que un contramovimiento no es un contramovimiento, al fin y al cabo. Pero Peterson, como teórico de centro o de derecha, él se queda ahí. Lo que a mí más me interesa, si bien Zizek comparte la misma crítica, es que Zizek, siendo un poniente de la izquierda, su rol no es solamente criticar que la izquierda no tiene agenda, que lo hace. Su rol y su misión es postular una agenda para la izquierda, que es donde Peterson no va a poder llegarse, y quizás se presente este evento. Quizás Zizek logra presentar lo que todos estamos buscando, que es que la izquierda por fin venga con una agenda política moderna y madura, y que quizás se genere una buena síntesis exponiendo la tesis de Zizek, y que Peterson le haga un buen contraargumento. Ok, y tengo que diferir en una cosa. ¿Sabes? Peterson tiene una excelente crítica de los excesos de la izquierda, capaz más radical, más local, más activista, unas luchas más locales, ¿no? Pero al mismo tiempo, Zizek, a pesar de que su crítica de la izquierda centro es muy buena, en el sentido de que ellos entienden que el sistema, la crítica que ellos tienen es esta: el sistema como va está bien, pero necesita ser un poco más... necesita un poco más de welfare, necesita un poco más de healthcare, necesita moverse un pelo más a la izquierda. Pero eso no es ninguna solución, y él entiende esa crítica muy bien, ¿sabes? La solución tampoco está ahí. Y yo creo que una de las cosas donde falla más Zizek, que es a pesar de que Peterson tiene una crítica más de la izquierda radical, Zizek entiende que el centro izquierda también no tiene una proposición que sea muy válida. Entonces, ¿cuál es la propuesta de la izquierda? Y Zizek falla ahí en el sentido de que, a pesar de que es crítico, ambos entienden que la izquierda está fallando, pero ¿qué propone entonces Zizek? O sea, ¿cuál es la otra opción? Y yo creo que eso es una cosa que queda abierta, y que es una cosa que va a quedar... que capaz puede ser que se desarrolle en el debate, ¿no? Como que, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es esa propuesta alternativa? Más allá de que la izquierda radical obviamente está errada, de que la izquierda centro no tiene una propuesta muy sólida, ambos coinciden en ese sentido. ¿Qué va a pasar ahí? No sé, hay que ver. Vamos a ver qué pasa en el debate. ¿Sabes? Iván. Eso va a ser quizás uno de los resultados. Eso va a ser quizás el resultado que vamos a tener en el debate. Y bueno, para finalizar el podcast de hoy, quisiéramos también dar un par de recomendaciones esenciales para entender este debate que se viene. Y yo creo que dos recomendaciones muy importantes son las dos películas de Zizek, de la guía del pervertido a la ideología y la guía del pervertido al cine. Y aparte de eso, hay algunos de ustedes tienen un par de recomendaciones que quisieran dar. Sí, ¿sabes? Siendo una persona que quiere consumir contenido de Peterson, yo creo que todo lo que te vas a encontrar en YouTube vas a salir de ahí con una impresión de que él es más bien una impresión positiva de él. En ese sentido, yo creo que un video de ContraPoints, en el cual es una de las mejores críticas que yo vi de Zizek, vale la pena. ¿Sabes? Se llama... es un canal de YouTube que se llama ContraPoints, y es el video Jordan Peterson. O sea, para mí esa es la crítica más válida de él, y una vez que uno se familiariza un poco con lo que él está diciendo, yo creo que eso es necesario para entender un poco también el contexto. Esa sería mi recomendación. No sé si tú tienes alguna otra cosa, o que has leído tú algo que quisieras recomendar de Zizek, o alguna de sus recomendaciones de cine.
Yo recomendaría el libro 12 Rules for Life, 12 reglas para la vida, no porque sea un libro excelente y que nos enseña algo nuevo, pero porque en verdad destila cuál es la plataforma y cuál es la intención y digamos la línea editorial de Peterson, qué es lo que él está haciendo al final. Y de Zizek, en lo particular, yo recomiendo el libro Menos que Nada, Less Than Nothing, porque ahí se explora quizás menos superficialmente, fuera de su personalidad caricaturesca, el trabajo serio que él hace, que tiene mucho más con una reinterpretación de las ideas hegelianas en base a los descubrimientos hechos por los filósofos posmodernos. A nuestros queridos escuchas, quisiéramos recomendarles, una vez más, que no se pierdan el episodio de la semana que viene, donde una vez dado el debate entre Slavoj Žižek y Jordan Peterson el 19 de abril, discutiremos los resultados y entraremos en más profundidad en las posiciones académicas y filosóficas de cada uno de los exponentes. No se lo pierdan. Esto fue Claroscuro con Imancio Nois Pertíñez, Mauricio Dávar y Elia José González. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.